Argentina, primera vez que vengo a Buenos Aires, ciudad espectacular. Muchas gracias por la invitación a la Asociación de Leasing Argentina y a su presidente Hernán Bernal por esta invitación. Quiero contarles un poco de la industria de leasing en Colombia, cómo han sido sus antecedentes, cómo ha funcionado, cómo está el mercado hoy en día y cómo nos proyectamos hacia el futuro. Quisiera comenzar a contarles un poco sobre los antecedentes del leasing en Colombia. En Colombia ya vamos a cumplir casi 50 años desde que a los inicios de los años 70 comenzaron las empresas del sector comercial a realizar operaciones de leasing directamente. Eso fue naciendo de una manera un poco más informal con empresas comerciales privadas que tenían en sus inventarios maquinaria o equipos o vehículos, comenzaron a colocar estos mismos, no por venta directa ni financiación tradicional, sino entregando los activos mismos a sus clientes, y al final de una proyección de un par de años le hacía la transferencia del activo. Comenzó a surgir esa figura y el gobierno naturalmente comenzó a tomar control o vigilancia sobre la misma. En ese momento, años después, la Superintendencia de Sociedades comenzó a vigilar la actividad de este tipo de empresas. Posteriormente, el negocio era tan rentable que los inventarios mismos de activos de capital comenzaron a tener una rotación mucho más rápida y estas sociedades comenzaron a tener necesidad de financiación y colocar nuevamente. Pero seguramente acá en Argentina funciona de la misma manera, pero la captación masiva de recursos únicamente está autorizada para entidades financieras, para establecimientos bancarios, y el fondeo se convertía en un factor determinante para estas empresas, y la ley permitió en ese momento que los bancos le hicieran unos préstamos de recursos a estas sociedades para que colocaran nuevamente los activos. Funcionó así durante casi una década, hasta que el gobierno entendió que eventualmente lo que se estaba haciendo era una financiación, que esto no era un arrendamiento puro y simple, y que la vigilancia de este tipo de sociedades debería pasar de una superintendencia de sociedades a una superintendencia bancaria. Porque en la medida que se hablaba de planes de amortización, que los cánones tenían un porcentaje de capital y un porcentaje de intereses, pues no podía estar debajo de la vista de la superintendencia financiera, y también hace un cambio en la estructura societaria de este tipo de sociedades. Les pide con posterioridad que aquellas sociedades privadas que se dedicaran a las operaciones de leasing financiero o arrendamiento financiero deberían convertirse a sociedades de servicios financieros. Y a partir de este cambio les permite comenzar a captar recursos. Como no eran bancos, pues no podían captar con cuenta de ahorros o cuenta corriente, pero les permitió captar a partir de emisión de CDTs o títulos de deuda. Con posterioridad, sobre el año 91 y 93, el gobierno vio la necesidad de comenzar a crear unas bases de la figura misma, porque en muchos países el leasing se desarrolló como un contrato atípico. Muy pocos países de referencia tienen un estatuto único de leasing o una ley de leasing. Y comienza el gobierno a generar una serie de decretos, y expide el decreto 913 del 93, que hoy en día sigue siendo nuestro único decreto en materia de leasing, y no porque durante los siguientes 25 años no lo hemos trabajado en materia regulatoria, sino que viendo las necesidades, el gobierno poco a poco, como estamos viendo, fue generando un nuevo tipo de políticas públicas o reglamentación de la figura. Permite entonces para el año 93 que las compañías de financiación realicen operaciones de leasing. Luego, sobre el año 96, saca una circular básica, la superintendencia bancaria, y regula la figura misma, porque entonces comenzábamos a haber un desequilibrio entre el crédito tradicional y las operaciones de leasing financiero, siendo ambos mecanismos de financiación. El gobierno, ¿qué le dijo en ese momento a las compañías? Si estas empresas están captando recursos y están colocando en operaciones de activos de capital,
pues deben tener un control sobre qué tipo de activos se están financiando, un control sobre qué tipo, si se entienden garantías idóneas o no idóneas, cuáles son los índices de solvencia mínimo que deben tener estas sociedades, cómo funciona la recolocación o la restitución de los activos, y entra a regularlo poco a poco. Para el año 2003 se genera un nuevo tipo de leasing, que en algunos países ya también está desarrollado, y desde el año 2003 ha sido el leasing que más crecimiento ha tenido, y que luego el financiero representa el 33% del mercado total, que es el leasing habitacional. ¿Cómo lo vio el gobierno en ese momento? El leasing, por naturaleza, va dirigido a la financiación de activos de capital, de activos productivos, que a partir de la explotación de esos activos se puedan generar las rentas suficientes para el repago de los cánones y luego ejercer una opción de compra final. Pero viendo la necesidad de las políticas de vivienda, pues el gobierno también pensó, bueno, creemos una política de leasing habitacional. Eventualmente se dieron cuenta que frente a la cartera morosa, la que tenía mejores índices o la más sana era la cartera de vivienda, que eventualmente cualquier emprendimiento, cualquier MIPYME pequeña, o cualquier tipo de operación que recaiga sobre vehículos, sobre maquinaria, y si un solo cliente tenía 3 tipos de operaciones, prefiere pagar primero su casa y entrar en default sobre la maquinaria que perder la casa de habitación donde pues, vive con su familia. Y comienza a crearse esta figura, y hoy en día, como veremos más adelante, repunta y tiene un crecimiento extraordinario. Luego, en el año 2009, la ley 1328 permitió que las entidades financieras, en específico los establecimientos bancarios, hicieran operaciones de leasing, porque se encontraban dos dificultades. Una, que estaba únicamente centralizado en compañías de financiamiento, y eventualmente todos los grupos financieros ya tenían dentro de sus estructuras su banco, su compañía de financiamiento, su sociedad fiduciaria, su sociedad de valores, pero eventualmente también el fondeo era muy costoso, porque a partir de captaciones únicamente a través de CDTs, pues las tasas de mercado no eran competitivas. 2009 permiten que los bancos hagan operaciones de leasing financiero y arrendamiento operativo directamente. ¿Cuál fue el efecto? El efecto natural desde 2009 hasta hoy fue que de los grupos financieros comenzaron a fusionarse. Todos los bancos terminaron absorbiendo a su compañía de financiamiento. Lo miraban de varias maneras, lo miraban por eficiencias, lo miraban por costos, lo miraban por fondeo, y eventualmente pues tener dos estructuras societarias, tener dobles presidentes, vicepresidentes, juntas directivas, pues mejor manejarlo como una multibanca y tenerlo como un producto financiero dentro del portafolio que tiene el banco, y no como una compañía de financiamiento de manera separada. Esto trajo cosas buenas y malas, porque a partir de estas fusiones, eventualmente, el fondeo se hizo mucho más barato y las tasas más competitivas. Pero por el otro lado, el expertise, el conocimiento técnico respecto a los activos mismos, se fue diluyendo. Cuando existían las compañías de financiamiento, el foro central de la compañía era eso mismo: la administración de los activos, el conocimiento de los activos. Eran expertos en ese tipo de activos. Cuando pasa al banco, viene siendo un producto más. Y se genera también un efecto adverso, porque los bancos por naturaleza no son expertos en asset management, no son expertos en administrar activos. Lo máximo que hacen es administrar un crédito, que administrar el crédito es tenga constituidas las garantías, custodie el pagaré en caso de que toque ejecutarlo, pero no tiene nada que ver frente a inmuebles, frente a maquinaria, equipos, registros, vehículos. Y comienza un nuevo reto para ese tipo de bancos. ¿Cuál fue el efecto? El efecto es que hoy en día quienes representamos a la industria del leasing es la asociación bancaria. ¿Por qué? Porque la asociación bancaria de Colombia, que representa 27 bancos,
12 de los 27 tienen en su portafolio de servicios el leasing como un producto de financiación. Muy de la línea de lo que hace ALA, nosotros somos los encargados o los voceros de los bancos frente al gobierno mismo, frente a las instituciones, frente a las propuestas regulatorias en cuanto al manejo de los activos. Un tema muy importante es el tema de la educación financiera. De los grandes retos que tiene esta industria es que muy poca gente sabe cómo funciona. Si cogemos a ciudadanos de la calle, inclusive gente que trabaje con nosotros mismos, le preguntamos cómo funciona un leasing, qué es un leasing financiero, de qué lo diferencia de un arrendamiento operativo, el conocimiento es muy poco. Entonces, incentivar ese conocimiento. También el entorno regulatorio es muy importante. Uno tiene que ver al gobierno como un aliado mismo de la figura, porque esto es un gana-gana. En la medida que el gobierno entienda que las entidades, ya sean bancarias o sean captivas o sean independientes, están dispuestas a financiar activos de capital, esto genera creación de empresa, esto genera que las mismas sociedades que ya existen renueven sus activos productivos y eventualmente se va a ver en mayor empleo, en mayor productividad, en mayor PIB. Entonces el manejo con el gobierno tiene que ser muy de la mano, no pueden ser antagonistas, tienen que verse como aliados estratégicos. Y una tercera visión que tenemos desde la dirección de leasing de la asociación bancaria es el enfoque estratégico. Mirar cuál es el futuro, mirar cómo se mueve el mercado, mirar cuál es el entorno internacional y poder traer las mejores prácticas de otros continentes, incluso de otros mercados, naturalmente pues lo que se pueda traer, porque pues a nivel por escala o por tipo de industrias es muy diferente. Les quiero contar un poco de la panorama macroeconómica de Colombia y cómo estamos parados hoy en día en la foto y qué esperamos para los próximos años. El Producto Interno Bruto de Colombia para este año está proyectado cerrar en 2.9. Venimos de un periodo de 4 años que el PIB anualmente no superaba los 2 puntos, permanecía sobre 1.8, 2 puntos la proyección de este año y que se ha venido cumpliendo hasta el momento de llegar a los 3 puntos. Y ese portafolio general de todos los productos y servicios que se generan en un país, el sector financiero representa el 5.2. La idea es tener una penetración y tener un crecimiento absolutamente amplio del portafolio y como se ha visto hoy en día es que la cartera ordinaria de créditos convencionales representa el 40% del PIB. El PIB de Colombia está alrededor de 321 billones de dólares. La cartera de crédito convencional del sector financiero está alrededor de 158 billones. Y ahí viene el punto interesante, que el nivel de profundización y de penetración del leasing es del 5% de ese PIB. Que si los juntamos las dos carteras, la industria del leasing representa dentro del sistema financiero alrededor del 11.5%. Y esto nos lleva a que luego de los créditos convencionales, el mecanismo de financiación más utilizado sea el leasing. Si miramos estándares internacionales, y Hernando mostró algunos estándares antes del coffee break, hay países de referencia, pero permanecer sobre el 5% o el 7% es una buena proyección. Nosotros esperamos que para los próximos 4 años, acabamos de tener cambio de gobierno hace un par de meses, podamos llegar a subir inclusive a un 7%. Inclusive las proyecciones que ven al costado derecho del crecimiento real anual de la cartera, el leasing históricamente ha tenido mejor crecimiento que el sector financiero y mejor que el PIB. Acá traemos el crecimiento anual real, descontando la inflación, pero si miramos el crecimiento que tuvo a diciembre de 2017, el leasing tuvo un crecimiento del 9.5%, el sector financiero en total tuvo un crecimiento del 5% y el PIB del 1.8%. Para este año vamos con un crecimiento real del 4.9%, descontando una inflación muy baja, estamos en unos índices alrededor del 3% de inflación que vamos a cerrar este año. El año pasado fue una inflación un poco más alta,
Para el año pasado la inflación fue del 4.09. No sé, no quería tocar ese tema, pero es importante mencionarlo. Entonces yo creo que las garantías están dadas. Las garantías por crecimiento del PIB, las garantías por la inflación, las garantías por la consolidación del peso colombiano frente al dólar, genera un marco de oportunidades muy grande en esta industria. Y ahora, a partir de un nuevo gobierno, esperamos que la inversión extranjera tenga mayor tranquilidad en invertir en empresas en Colombia. ¿Cómo es la composición de la cartera de leasing actualmente? La cartera a septiembre de 2018 ascendió a 16.09 billones de dólares. El crecimiento siempre ha sido sobre los 4 o 5 puntos, inclusive si ven desde el año 2015 que hablábamos de 11 billones, ya vamos por el 16. La única variación negativa fue de junio de 2018 a septiembre, que eventualmente fue periodo de elecciones presidenciales en Colombia. La incertidumbre fue tan grande porque los dos candidatos que pasaban una segunda vuelta era no extrema derecha, era centro derecha o extrema izquierda, y la inversión extranjera en realidad estuvo muy quieta. Inclusive un indicador macroeconómico para la economía misma es cómo está la inversión en los activos de capital. Si uno sabe que la inversión de las pequeñas empresas, de las pymes, de las empresas corporativas, están adquiriendo cada vez más o vehículos, o maquinaria, o equipos. Sabemos que están renovando su planta de producción, sabemos que están invirtiendo a largo plazo. Si hay incertidumbre, simplemente siguen produciendo con su capacidad máxima, no van a invertir más en tecnología, no van a invertir en nuevas maquinarias, hasta no tener un panorama más claro de lo que se venga para los próximos años. De esta cartera total, el 58.7% es del leasing financiero, el 35.2% es del leasing habitacional. Entonces, miren la cantidad de leasing habitacional de 2003 a 2018, estamos hablando de un periodo de 15 años. El leasing habitacional representa 5.6 billones de dólares, que ha servido por parte y parte, porque por parte que cuando se crean productos, qué bueno que el gobierno se ha dado de uno, porque se genera por lado inversión, pero las políticas públicas van de la mano. Adquirir primera vivienda o segunda vivienda son temas que le interesan al Estado. Y yo creo que ha tenido un auge, inclusive el crecimiento, si ven de 2011 a 2018, que representaba el 19%, actualmente vale el 35%. Tiene un crecimiento exponencial y la gente cada vez más conoce más un poco más la figura. Por el contrario, un porcentaje que se ha disminuido es el arrendamiento operativo. Hoy en día el arrendamiento operativo, la cartera total no llega a $1 billón de dólares. Tiene una cifra muy reducida, pero tiene una explicación absolutamente lógica. Que la nueva ley, la ley 1328 del 2009, le dice a los bancos, ustedes pueden hacer operaciones de leasing financiero y pueden hacer operaciones de arrendamiento operativo, no tienen ningún problema. Pero en el arrendamiento operativo le dicen, haga arrendamiento operativo, que es arrendamiento puro y simple, sobre lo que quiera, sobre maquinaria, sobre equipos, sobre vehículos, pero usted tiene una limitante porque usted es un banco y tiene un objeto social regulado. Usted no puede prestar servicios, ningún servicio asociado. ¿Cuál fue el efecto? El efecto fue que eventualmente las sociedades privadas pueden hacer arrendamiento operativo y el portafolio de servicios adicionales te entregan una sola factura, un paquete completo. Y las empresas eventualmente prefieren pagar un poco más y quitarse de encima el tema de administración. Yo de las grandes empresas en Colombia, inclusive multinacionales, temas de cervecería, de SAP-Miller, de Bimbo, el negocio de ellos es hacer cerveza, el negocio de ellos es hacer pan. ¿Tienen que tener cadenas de distribución? Claro, tienen que tener. Pero entonces cuando le pones una flota de vehículos, de camiones pesados para la distribución de cerveza a Bavaria o a SAP-Miller,
le das una buena tasa porque eres banco, entonces tu fondeo es más barato. Pero a partir del momento que la cervecería recibe una flota de 200, 300 vehículos, tiene que encargarse de las matrículas, del mantenimiento preventivo, del mantenimiento correctivo, de las revisiones técnico-mecánicas, de los comparendos, del seguro obligatorio. Es un momento que su negocio es hacer cerveza, no quiere nada que ver, no quiere tener nada que ver con la administración de esa flota. Se acerca a los bancos, le dice, ¿sabe qué? Encárguese usted. Dígame cuánto me cobra por esto, entrégueme una sola factura, yo me desentiendo y sigo en mi negocio que es hacer cerveza. Los bancos no pueden hacerlo, están limitados. El sector real sí lo puede hacer. Entonces, gran tajada que ha perdido los bancos se lo están llevando el sector privado, y está muy bien también. Tasas mayores porque eventualmente las empresas del sector privado se fondean con los mismos bancos. Pero cuando uno mira la balanza general de costo-beneficio, prefieren pagar un poco más, pero desentenderse de lo que es más riesgoso para ellos mismos, incluso para los bancos hoy en día, que es la administración de activos. Por eso hemos perdido participación. Del leasing financiero, que era el porcentaje mayoritario en la diapositiva anterior, me devuelvo un poco para que la veamos, que representa el 58.7%, está distribuida en tres grandes activos. 58,3% en inmuebles, leasing inmobiliario, 23,8% maquinaria o equipos y un 14,5% en vehículos. Y la explicación es más que lógica. Cuando llegan los bancos desde 2009 a administrar, eventualmente el activo que genera menos carga administrativa son los inmuebles. Para el banco, ¿qué es administrar un inmueble? Hacer el pago anual del impuesto predial, que es el impuesto por tener la titularidad. El inmueble pues no se lo pueden llevar, siempre va a estar ahí. Es un activo que históricamente, por lo menos el mercado de finca raíz en Colombia, tiende a valorizarse. Los costos de transacción son inclusive más baratos. Porque cuando se hace una operación de crédito convencional, de crédito hipotecario, en Colombia se requieren dos escrituras públicas, dos gastos notariales y dos registros. Una por la adquisición y otra escritura pública donde se constituye el derecho real de hipoteca. Cuando se hace por leasing inmobiliario, se requiere una sola escritura. Porque como el banco es el propietario del activo, pues no necesita una garantía hipotecaria, ya es el propietario. Y dos, cuando al final de la operación se ejerce la opción de compra, la opción de compra pues puede ser del 1 o el 5 o el 10%, los gastos notariales y de registro, los notariales se liquidan sobre el valor de la operación, al 1% del valor del activo, y los de registro van por el avalúo catastral. Entonces los costos de transacción son mucho menores y el banco, como tiene la propiedad de los activos, tiene una mejor garantía y tiene tasas más competitivas. ¿Qué hicieron los bancos? Hicieron una comparación en cuanto a la capacidad de restituirse y se dieron cuenta que cuando tienen una garantía hipotecaria y el cliente entró en default, entró en incumplimientos, pues primero tiene que comenzar un proceso judicial, un proceso ejecutivo hipotecario, tiene que entregar una serie de garantías, tiene que pedir al juez del proceso el embargo mismo del activo, tiene que pedir un secuestre y tiene que pedir que salga martillo a remate. Ese proceso se puede demorar perfectamente 4 años para poder el banco, luego de venta en martillo, de remate, contra el valor, pagarse su deuda en un crédito convencional. Por el otro lado, cuando es el propietario del activo, un proceso de restitución, el restitutorio toma entre 6 y 8 meses. Porque si la causa de la restitución del activo es el incumplimiento del pago del canon, la única manera que la contraparte sea escuchada en juicio es poniéndose al día o consignando a favor del despacho judicial el valor de los cánones que se está alegando que no ha pagado para poder defenderse. Entonces es un proceso mucho más expedito. Entonces para los bancos, primero que no son expertos administrando activos o se están convirtiendo hoy en día apenas,
Es un activo que genera menos riesgos, que se valoriza, que los costos de trabajo son menores y que la restitución es mucho más sencilla. Están todas las condiciones. Cuando pasamos al segundo, tema de maquinaria o equipos, el tema se vuelve más complejo. Por tres razones fundamentalmente. Una, porque no se tiene control del activo mismo. La maquinaria, fue solicitada una maquinaria amarilla, Caterpillar, para un proyecto de infraestructura. La maquinaria comenzó en un proyecto, luego pasó a un segundo proyecto, luego terminó en una región fronteriza. No tienes control. Segundo, la regulación de Colombia pidió un sistema de GPS para tener por lo menos control y la implementación ha sido muy complicada. Y tercero, las sanciones administrativas, porque la maquinaria no cumpla con los requerimientos técnicos o no cuente con las licencias ambientales, terminaban los bancos involucrados en procesos de explotación ilegal minera. Entonces para los bancos es mucho más complicado pasar de administrar un inmueble a comenzar a tener control sobre maquinaria o equipos. Naturalmente es un muy buen negocio, siguen haciendo maquinaria o equipos y parte de los indicadores del movimiento de la economía es qué tanto las empresas están invirtiendo en maquinaria, en equipos y en activos de capital. Pero esto genera un mayor riesgo, que anteriormente las compañías de financiamiento sí sabían manejar los activos, sí tenían un director de activos, un director de producto encargado del asset management. Cuando uno hace un proceso de fusión muy fuerte y elimina muchas áreas, al que ha administrado la operación bancaria 20 años y le dicen a partir de mañana administra activos, no tiene control sobre eso. Y también inclusive que el crecimiento de la cartera en leasing en Colombia siempre ha sido ascendente. Sobre el año 2010 y 2011 el crecimiento no era el 9%, era el 30%, al 27%. ¿Por qué? Porque en ese momento habían gerentes especializados que conocían de los activos mismos, que sabían de la operación, que entienden el leasing como mecanismo de financiación. Cuando fusionan dos entidades y a un gerente comercial de un banco que toda la vida ha vendido un crédito y le dicen a partir de mañana ofrece leasing, le hacen una capacitación de 2 días, dejan un líder de área como backup en caso de que tenga preguntas más específicas, pero ¿cuál es la motivación del gerente comercial en colocar el producto mismo si no lo conoce? Y va a visitar a un gerente financiero de una empresa que tampoco lo conoce. Por un lado, el gerente financiero de la empresa no pregunta por el producto y el gerente comercial del banco tampoco lo ofrece. Eventualmente un gerente financiero o un director de compras de una empresa muy estructurada puede que le pregunte por diferentes líneas, puede preguntarle por factoring, puede preguntarle por leasing mismo, y ahí sí se ve obligado el gerente comercial a pedalear un poco más y entrar a ofrecer un producto que no se siente tranquilo ofreciéndole. Gran error que hubo en nuestra industria, desde de la industria en Colombia. Se perdió mucho el conocimiento específico, técnico, porque comenzó a creditizarse la figura, comenzó a disolverse dentro de la operatividad del banco. Es como cuando estás nadando contra la corriente, te comienzan a diluir. Anteriormente, cuando eran compañías de financiamiento, tenían un comité de riesgos o comité de aprobaciones, que el eje central de la discusión para aprobar la operación era el activo mismo. ¿Qué tipo de activo es? ¿Cuánto cuesta en el mercado? ¿Cómo está el mercado de segundas? ¿Qué capacidad de restitución tiene? Cuando pasan las operaciones de leasing, ahora serán evaluadas en un comité de crédito del banco, donde el director de riesgos ha analizado el riesgo bancario de los últimos 20 años, dejan de lado el activo y se centran, como cualquier operación de crédito, en riesgo cliente. ¿Cómo son sus estados financieros? ¿Cómo está su EBITDA? ¿Cómo está su flujo de caja libre? Falta decirles un poco, vean el activo mismo. No dejen de analizar el activo porque el eje central, el objeto de la operación es el activo. Mantengan dentro de sus estructuras de los bancos un especialista en los activos, que en el comité de riesgos haya alguien que dé un concepto técnico del activo mismo, pero poco a poco se va perdiendo. Y es algo que comenzaron hasta ahora a entender un poco los bancos, la necesidad de invertir en la administración de activos y de volver a tener por lo menos líderes técnicos en la operación. Retos y oportunidades.
bastante. Yo creo que actualmente hay buenas condiciones económicas y la recuperación de la actividad productiva en Colombia va muy bien. Una inflación controlada, este año esperamos que no supere los 3.5%. La recuperación de la inversión privada desde el nuevo gobierno ha incrementado la confianza inversionista nuevamente. Las iniciativas gubernamentales en tipos de impulso de economías, vamos muy de la mano de los gremios trabajando con el gobierno. Y les reitero, con el gobierno toca ser muy aliado, pero que se vea como un gana-gana, porque si los incentivos tributarios que se piden, o las deducciones de los IVAs, o el manejo contable que tengan los activos, va dirigido a unos proyectos en específicos que generen políticas públicas, a la inversión de activos, a infraestructura, a vivienda misma, pues es un gana-gana. Porque el gobierno va a estar dispuesto a escucharlos, porque no le estás pidiendo un beneficio que únicamente le interese a los accionistas de tu industria, sino que genera políticas públicas, genera reactivación de la economía, genera mayor formalización, genera mayor productividad, mayores índices de empleo, y que eventualmente lo que dejó de recaudar por las exenciones comienza a recuperarlo por otra parte. ¿Qué debemos fortalecer? Materia regulatoria. Debemos tener tranquilidad, y en Colombia en particular, que el responsable debe ser el tenedor del activo, porque los bancos comenzaron a verse involucrados en temas de responsabilidad derivada del activo mismo, de responsabilidad civil extracontractual, de accidentes, de fotomultas, que no deberían ser los encargados de tener ese tipo de activos. Por último, quiero contarles un poco de cómo ha funcionado el desarrollo del leasing de infraestructura en Colombia. La infraestructura es uno de los ejes fundamentales de cualquier economía, porque es ese conjunto de estructuras de ingeniería que a largo plazo genera el desarrollo económico de una nación. Actualmente el gobierno colombiano impulsó un proyecto de 40 billones de pesos colombianos, que es alrededor de 17 billones de dólares, en renovar toda su infraestructura de transporte. Y infraestructura de transporte hablo de infraestructura vial, portuaria, aeropuertuaria, férrea, pero para eso necesitan de la explotación y de aliados estratégicos. ¿Cuál fue el primer problema que se enfrentó en Colombia? Que cuando hablamos de obras de infraestructura pública, se trata de bienes de uso público. Y comienza la contradicción en cuanto a la naturaleza del leasing con la inversión en infraestructura. De los elementos de la naturaleza del leasing es que la entidad sea propietaria del activo. Pero ¿cómo va a ser una entidad privada propietaria de un bien de uso público? En Colombia existe el derecho de accesión, que es el que ponga un ladrillo en tierra ajena, se vuelve el dueño de la tierra. Que uno pueda invertir sobre el terreno ajeno cómo calza con el producto mismo. Y a partir de ahí se comenzaron a generar políticas públicas y regulación que permitían que esta figura fuera un mecanismo de financiación más. Si el gobierno quiere, a partir de asociaciones público-privadas, de PPP, generar incentivos eventualmente para los cierres financieros, el mercado general de los créditos convencionales se van a ver cortos. Y está la industria del leasing dispuesta a financiar todos los activos necesarios para el desarrollo de la infraestructura. En Colombia hay dos tipos de contratos principalmente para el desarrollo de la infraestructura, que son los contratos de obra, que ven al costado izquierdo, y los contratos de concesión. Punto diferenciador: cuando el Estado tiene los recursos, contrata la obra. Necesito que me hagan una carretera de 15 kilómetros del punto A al punto B. Pare de contar, tengo los recursos. Contratos de concesión: la necesidad existe, pero el Estado no tiene fondeo. Y ahí viene el punto, que el Estado, los bienes de uso público, se los entrega en privado al concesionario. Y le dice: administrelo, construya, opere y repáguese con explotación. Ponga peajes, vallas publicitarias, estaciones de servicio, todo el sistema de oleoductos y gasoductos que se beneficien por el trayecto mismo de la infraestructura, cóbrales por ese uso. Y luego una fórmula económica, cuando usted se repagó el valor de la inversión, ahí viene el punto determinante para el leasing: restituyan. Al Estado toca restituirle, porque se trata de bienes de uso público.
Esta ley no tiene más de 6 años, que es la ley de PPPs en Colombia, que es APPs, de Asociación Público-Privadas, respecto a contratos de concesión. Se genera el proyecto mismo, se le entrega la infraestructura, permite que los proyectos vayan incluso a 30 años. Pero el factor determinante frente a los bienes es la restitución. Este es el esquema general que existe de los contratos. En realidad tiene 3 fases. Una etapa preoperativa, que va a la etapa de preconstrucción y etapa de construcción. Una etapa de operación y mantenimiento y la etapa de reversión. Oportunidades hay de tanto de largo como de ancho y de cualquier tipo de activos, porque inicialmente la visión fue muy conservadora. La visión que tenían las entidades para hacer operaciones de leasing decía, pues hagamos por leasing algunos activos como la retroexcavadora, la maquinaria amarilla, el carro de ambulancia, los carros de policía, el carro taller, pero el grueso mismo que era la infraestructura, las estaciones de peajes, postes, bodegas de almacenamiento, existía la dificultad que es construir sobre terreno ajeno o construir sobre bienes de uso público. Generaba esa incertidumbre. ¿Qué necesitaba el gobierno? Necesitaba generar garantías a las entidades para realizar operaciones de leasing de infraestructura. Eventualmente el Estado se va a revertir, hay una etapa de reversión y debe quedarle todo a favor del Estado. Perfecto, entonces, si se hace por leasing, está la obligación que el concesionario, o de manera anticipada o por la terminación misma del contrato, ejerza la opción de compra, se vuelva dueño para poderle a su vez restituir al Estado. Y comenzaron a generarse una serie de incentivos o de tranquilidad regulatoria. La ley 223 del 95 creó el artículo 89 del leasing en proyectos de infraestructura. Y va muy de la mano con lo que les hablaba de que toca estar muy aliado con el gobierno. Uno, el gobierno tiene que generar un gana-gana. Si bien el articulado mismo va dirigido a proyectos de infraestructura del sector transporte, energético, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento básico. ¿Qué son esos 5 puntos? Son temas de interés de la administración pública. Y si están las operaciones de leasing o los bancos dispuestos a financiarlos, es un gana-gana para los dos. Y genera entonces una ficción de la propiedad económica. ¿Qué le dice el Estado a las entidades financieras? Realicen sus inversiones de leasing en proyectos de infraestructura. Es como una concesión de construir sobre tierra ajena. Que tranquilos, porque por políticas estatales y por ley administrativa no puede existir un enriquecimiento sin causa. El Estado no puede volverse dueño sin una contrapartida. Incluso mismo cuando los contratos de concesión hay incumplimientos y se declara la caducidad, siempre tienen que mirar en la fórmula de liquidación del contrato cuál fue la inversión del concesionario que incluso incumplió. Pero ¿cuánto alcanzó a invertir? Reconozcámosle que eventualmente de los 100 kilómetros construyó 58. ¿Cuánto cuestan? Cuestan tanto. Páguenlo. El Estado no puede volver a enriquecerse a costa de terceros. Y fue el mensaje que se le dio al leasing. Realicen las inversiones, porque tranquilos, que antes de la etapa de reversión vamos a crear en los contratos de concesión de PPPs la obligación de volverse dueños y vamos a mencionar al leasing de manera puntual, para que no se entienda incluido dentro de los mecanismos de financiación, sino abiertamente y estrictamente se habla de leasing. Se generaron 2 cláusulas en el contrato de concesión. Una, en la etapa de reversión. Más claro no puede estar. ¿Qué señala esta cláusula? Dice, en el evento en que hubiere activos en leasing, renting, arrendamiento o cualquier título no traslaticio de dominio de cualquier naturaleza, tales contratos deberán terminarse anticipadamente con la adquisición de la propiedad por el concesionario, quien asumirá el costo de la terminación de manera que pueda transferir la propiedad de dichos activos a la ANI. La ANI es la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia. Nos dieron las garantías. Nos dijeron, en los contratos públicos los vamos a mencionar específicamente ustedes, para que tengan la tranquilidad que para la reversión primero se le paga a ustedes para que puedan revertir a nosotros. Y en su apéndice técnico 2, que habla de la etapa de reversión, también nos indica lo siguiente, dice, en caso de que el concesionario contrate servicios de terceros
como ambulancias, auxilios, mecánicos, etc., al final de la concesión está obligado a revertir a la ANI los vehículos necesarios para prestar esos servicios. Si no es propietario de este tipo de vehículos, en algún momento deberá adquirirlos para poder revertirlos a la ANI al final del contrato. Y al final señala, teniendo en cuenta lo anterior, si alguno de los equipos, vehículos o cualquier otro activo, esa frasecita la peleamos abiertamente, porque cuando me lo señalaba únicamente para vehículos, decía, pues que hay una infinidad de activos que pueden estar de servicio a la infraestructura. Únicamente, solo piensen en cuando se hacen túneles, todos los ventiladores industriales, el tema de manejo de gases, todo eso son activos y son maquinarias, y son activos de capital. O cualquier otro activo que sea objeto de reversión, que están bajo la propiedad del leasing. Cuando se llega a la fecha de reversión, el concesionario deberá ejercer la opción de compra de tales bienes para efectos de la reversión a la ANI. ¿Esto qué permitió? Que ahora el leasing o la industria del leasing es un actor más en la financiación de activos de infraestructura. Esto le dio un respiro tanto al Estado como al privado, porque el privado, que hace cierres financieros todos los días, se estaba quedando sin canales de financiación, porque ya los bancos tradicionales le han prestado en 4 proyectos, no te van a prestar en 2 más. Pero si se abre el espectro a nuevos mecanismos de financiación u otros mecanismos quieren ser actores, pues es un gana-gana, porque se sigue invirtiendo en las obras públicas de infraestructura, pero con este tipo de preventas que el gobierno da garantías, genera la seguridad de que la inversión y para la reversión, el leasing es un mecanismo adicional que se puede tener en cuenta para estos cierres y genera todas esas garantías. Conclusión final. Habilitadores del leasing de infraestructura. El contrato de concesión hace referencia expresa a la adquisición. Hace referencia específica a la figura. Los bienes que el concesionario constituye sobre bienes de uso público no acceden al terreno, porque entonces, como funciona en Colombia y muchos de la legislación en Latinoamérica, hay ley general o ley especial. Ley general del Código Civil es que cuando se construye en tierra ajena aplica el derecho de accesión, pero como está la ley 223 del 95 que habla de leasing de infraestructura, se entiende la propiedad económica para darle tranquilidad a las entidades que hacen leasing. Y la posibilidad de restitución del activo ya deja de ser un factor de análisis en la operación. Las entidades saben desde el momento 1 que en caso de incumplimiento no van a pedir nunca la restitución, porque no pueden restituirse porque son bienes afectos a una concesión, pero tienen el derecho del pago preferente antes de que restituyan al Estado. El mensaje que les traigo es, eventualmente, para que esta industria siga progresando, toca hacer una labor de reingeniería todo el tiempo. Hay que reinventarse, hay que tocar puertas, hay que buscar aliados, porque la manera que se puedan generar políticas públicas y que sea un mecanismo de financiación válido para este tipo de proyectos es un gano-gano para todos. Muchas gracias.